Hola, buen día. Les saluda Carlos Torres, un narrador, un cuentacuentos. En esta oportunidad quiero compartirles una reseña, un avance, una glosa sobre una novela peruana, Aves sin nido, de la escritora Clorinda Mato de Turner. Esta novela fue publicada en el año de 1889. A decir de los especialistas, esta novela marca el ingreso de la literatura a la corriente conocida como indigenista. Empecemos por la autora. Ella nació en el Cusco en el año de 1852. Su nombre era Grimanesa Martina Mato Usandiviras. Ingresó para estudiar en un colegio del Cusco, pero tuvo que abandonar los estudios debido a que su papá tuvo un serio problema de salud. Se casó a la edad de 19 años con el comerciante inglés, el señor Turner. El matrimonio duró pocos años. Cuando Clorinda tuvo 29 años, quedó viuda. Tuvo que asumir las responsabilidades, compromisos y deudas que tenía el señor Turner, quien se desempeñaba como acopiador de lana de alpaca, la que después remitía a las casas exportadoras ubicadas en Arequipa. Por esos años, Clorinda decide incursionar en el periodismo. Sus artículos empezaron a aparecer en los diarios de Cusco y también de Arequipa. Escribió un libro con relatos populares del Cusco, Tradiciones Cusqueñas, la cual dedicó, al escritor don Ricardo Palma, quien prologó ese libro. Precedida ya, de toda una experiencia, Clorinda llegó a la ciudad de Lima. Tenía ya una trayectoria ganada. Participó en la ciudad de Lima en las reuniones que realizaba Juana Manuela Gorriti. Allí Clorinda conoció a Mercedes Cabello. En el año de 1889, como dije al principio, apareció el libro Aves sin nido. Después aparecieron otros libros de Clorinda, Índole, Herencia y un libro sobre biografías de peruanos ilustres. También desde el año 1889 hasta el año 1991, Clorinda Mato de Turner dirigió el semanario El Perú Ilustrado. A decir de muchos, el más importante semanario que por esos años circuló en el Perú. Clorinda era simpatizante del general Andrés Avelino Cáceres. Aquí en Lima ella fundó una imprenta. Le puso el nombre La Equitativa. Allí solo trabajaban mujeres. En el año de 1895 ocurrió una guerra civil muy cruenta. Se estima que en un solo día murieron 3.000 personas aquí en la ciudad de Lima. Una turba ingresó al local de La Equitativa y la destruyó totalmente. Clorinda Mato de Turner tuvo que salir de la ciudad, viajar a Chile y después a la Argentina, donde finalmente se asiló. Digo esto porque Clorinda, a raíz de un artículo que apareció en el Perú Ilustrado, en la que el autor deslizaba una cierta ocurrencia de pareja entre Jesús y María Magdalena, pues Clorinda Mato de Turner fue excomulgada por la Iglesia.
Estando ya en la Argentina, Clorinda dirigió el Búcaro americano. Después tuvo oportunidad de realizar un viaje a Europa visitando España, Francia, Alemania, Italia. Al retornar, publicó un libro sobre sus viajes. Clorinda jamás pudo retornar al Perú. Murió en el año de 1909. Después de unos años se repatriaron sus restos y quedaron en el cementerio Presbítero Maestro. Años después fueron trasladados a la ciudad del Cusco y reposan en el cementerio de la Almudena. Bien, esa ha sido la biografía, digamos a grandes rasgos, de Clorinda Mato de Turner. Vamos ahora hacia la novela. La novela apareció en el año de 1889 y está ambientada en una ciudad del Cusco, en una ciudad rural, cuyo nombre es Quillac. Claro, es una ciudad ficticia que no existe. Quillac significa alumbrada por la luz de la luna. Quillac es un pueblo pequeño donde los llamados notables establecen todos los usos para su propio beneficio. Hay un abuso y una injusticia cotidiana contra el indio. Conocía muy bien de esto Clorinda porque ella vivió muchos años en el Cusco. Además, Clorinda era quechua hablante. La historia, como digo, se desarrolla en el pueblo de Quillac. Había una costumbre, así le llamaban los notables. Los notables eran pues el gobernador, era el juez, era el sacerdote, un poco como las autoridades locales. Se establecía el siguiente mecanismo: el acopio de lana, algo que conocía muy bien Clorinda, así que lo que detalla en el libro de seguro era lo que ocurría. Resulta que el acopiador dejaba monedas así no quisiera el que tenía la mala suerte de recibirlas, y que pasado pues un año tenía que entregar lana de alpaca. Si no la entregaba, pues tenía que pagar una fuerte suma por los intereses, un total abuso. El sacerdote había expuesto también una suerte de mita, en que las mujeres entraban al servicio de él personalmente. Hay una frase que menciona Marcela, una de las mujeres que vivía en Quillac, mujer de Yupanqui, o sea, una familia de indígenas, en la que decía: mujeres que entran a trabajar a la iglesia salen con la mirada por los suelos. El sacerdote era el padre Bernal, un abusivo. Igual el gobernador, Sebastián Pancorbo, quien estaba casado con Petronila. Petronila era madre de Manuel, un joven que vivía en Lima y que estaba estudiando para graduarse de abogado y que por ese tiempo llega al pueblo de Quillac. Pero Manuel no era hijo de Sebastián Pancorbo. Estaba también el juez y los alguaciles, los tinterillos que enredaban el ejercicio al derecho. Vivía también en Quillac una familia notable, los Marín, doña Lucía y don Fernando, quien tenía negocios en el sector minero, pero él tenía inclinación por la justicia y pues salió como defensor de Marcela. Marcela, como les dije, era esposa de Yupanqui y tenían dos hijos, en realidad dos niñas, Rosalía y Margarita.
Sucede que por el hecho de que los Marín salen en defensa de Yupanqui y Marcela por el tema este de las monedas dejadas para que ellos junten lana, pues el gobernador y el sacerdote pues confabulan un ataque contra la casa de los Marín. Al sonido de una campana, pues empiezan los disparos contra la casa. Ocurre una turbulencia y al final pues logran salir vivos Marín, el señor Marín y su esposa, gracias a la intervención de doña Petronila y de su hijo Manuel. Comienzan entonces después los problemas de resolver quién fue el culpable, y hay una frase que se suele repetir: la pita se rompe siempre por el lado más débil, y algo que había sido organizado por el gobernador y por el sacerdote, pues tenía como único culpable al campanero. Hay otros personajes que también intervienen, pero básicamente esa es la trama. Al final los Marín deciden marcharse de Quillac, emplearon sus mejores oficios para poder rescatar al campanero y pues decidían trasladarse a Lima. El señor Marín vendió todos sus intereses que tenía en el negocio minero y partía con su esposa. Además, ellos asumieron la crianza de Rosalía y de Margarita, los hijos de Marcela y de Yupanqui. Es que ambos murieron justamente en esa zonada cuando una turba atacó la casa de los Marín. Ambos, Margarita y Manuel, digo ambos porque se establece una cercanía y un afecto. Manuel se enamora de Margarita y Margarita se enamora de Manuel. Los Marín pues consentían eso, se fueron a Lima y los seguía Manuel. No era fácil llegar a la ciudad de Lima. 5 días a caballo hasta el punto donde llegaba el tren. El tren los llevaba a Arequipa y de Arequipa pues tenían que tomar un vapor que los llevara a Lima. Ocurre que, llegado Manuel a la ciudad de Arequipa, solicitó hablar con los Marín para pedirle la mano de Margarita, por adelantado. ¿Por qué por adelantado? Porque Margarita tenía 14 años, entonces no era factible que se casara con esa edad, sino que la pedía con anticipación. Parece ser que era una costumbre en ciertas localidades rurales, pero en ese instante pues se descubre que Margarita y Manuel eran hermanos. Dejo en suspenso quién era el padre, para que ustedes puedan descubrirlo al momento de leer la novela. La novela, en mi opinión, tiene un título poético: Aves sin nido. Voy a leerles un pequeño párrafo de la parte que Clorinda le llama proemio, algo así como una introducción. Ella dice: ¿quién sabe si después de doblar la última página de este libro se conocerá la importancia de observar atentamente el personal de las autoridades, así eclesiásticas como civiles, que vayan a regir los destinos de los que viven en las apartadas poblaciones del interior del Perú. ¿Quién sabe si se reconocerá la necesidad del matrimonio de los curas como una exigencia social? Pues Clorinda Mato de Turner en su novela está tocando el tema del celibato, totalmente adelantado a su época. Bien, este es mi comentario, mi glosa, mi avance sobre la novela Aves sin nido. Muchísimas gracias. Tengan buen día.